Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien. Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo van todos? Gracias por conectarse, qué alegría verlos. ¿Qué más, Hernán? ¿Cómo va tu miércoles? Bien, iba a ser una miércoles, no, bien, va muy bien. No, muy bien, va. Terminando el día, sí, va, con mucho trabajo, con muchas cosas y ahora sí, como pasan muchos programas, creo que a veces pensé que eso eran como cosas muy coloquiales no, coloquiales, no, como estructuradas dentro de los programas, pero hoy puedo decir que me está pasando solo el miércoles, con mucha expectativa. Con expectativa de lo que viene, con expectativa del tema, con expectativa del programa. Eh, Bien, ¿tú cómo vas? Bien, contenta. Me siento como ansiosa por el tema que vamos a trabajar. No sé si quizá es por la invitada que traemos, que acá yo la saludo por acá, que muchas gracias, que me permitió así graduarme, estuvo parte evaluándome mi tesis, gracias. Pero más allá de eso, porque es un tema que bueno, es un tema que a mí me tocó un montón, pero ahorita lo hablamos porque antes siempre queremos abrir con un preámbulo de recordarles por qué estamos en Conectados con Life, siempre con la intención de traer información y de traer, no sé, evidencia sobre diversos temas y cómo esos diversos temas se relacionan a ese gran constructo bastante complicado que es la salud mental y cómo podemos desmitificar y traer información para normalizar, para saber cuándo tenemos que pedir ayuda, para poder entender muchas cosas que son muy difíciles de entender y tratar de tener conversaciones frente a esos temas, como la semana pasada que hablamos sobre conductas autolesivas. Es verdad, hace 8 días estuvimos hablando sobre conductas autolesivas, fue un programa creo que bastante interesante y que creo que aclaró muchas dudas, sobre todo a personas, bueno, probablemente sí a muchos profesionales, sabemos que nos siguen en redes muchos profesionales, estudiantes, personas del gremio de la psicología, pero también nos hemos dado cuenta que estamos llegando a personas que no necesariamente tienen que ver nada con psicología y probablemente eso también hace parte de lo que queremos, ¿sí? Dar esa evidencia a, a personas que están lejos de esto o que tienen un conocimiento tal vez un poco superfluo, no muy claro de los temas que tratamos. Sí, hace 8 días fue así, estoy de acuerdo contigo, creo que cada vez conectamos más con un programa relajado, tranquilo, un programa donde vamos enseñando, vamos aprendiendo, porque es que eso es mutuo, sí, enseñamos, pero también aprendemos del invitado de las mismas preguntas que nos hace. Entonces sí, chévere, chévere recordar y que todos tengan presente por qué existe esto, por qué existe Conectados con Live. Bueno, ahora sí, retomemos. Tú empezaste a hacer un preámbulo de la invitada, pero antes de hablar de la invitada, hablemos del tema, ¿sí? Y voy a botar la pelota como siempre lo hago. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ceci? Uy, no sé de qué vamos a hablar, no sé. Creo que vamos en una racha acá en Conectados con Live de temas que mueven y que movilizan y que tocan fibras. Hablamos de parafilias sexuales, hablamos de conductas autolesivas, como esos temas que no hablamos o que generan un montón de polémica alrededor y hoy pues queríamos seguir en esa racha y decidimos que íbamos a hablar sobre violencia de género. Vamos a estar hablando sobre qué es la violencia de género, sobre cómo la identifico, sobre cómo afecta esto la salud mental, desmitificando también un montón de mitos que hay alrededor, pero poniéndole la seriedad y la importancia que requiere este gran tema. Sí, estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque cuando uno ve o cuando uno toca el tema o el concepto, pues uno de qué empieza a darse cuenta. Primero que es algo que ha venido evolucionando como tal, o sea, conceptualmente creo, ya nuestra invitada nos dirá si de pronto estoy errado en algo, pero creo que ha venido evolucionando, sí, probablemente en el siglo pasado, que no hace nada hemos pasado, no era algo que se manifestara, no era algo que fuese abierto, ¿sí? Em, a medida que pasamos a este nuevo siglo, nos vamos encontrando con fenómenos donde se ha asociado violencia de género como algo de orden biológico. Sí, es que los hombres violentan a las mujeres y ya, por su biología. ¿Qué es eso, por Dios? Después se habló que esto, no, creo que va a ser una pregunta extra que quiero hacer más adelante a la invitada, pero se empezó a hablar de la violencia doméstica, o sea, es doméstica, ¿sí? Ya para mí el rótulo como que me entraba en reversa, violencia doméstica, ¿sí? Hasta que hoy día, pues venimos hablando de todo lo que implica eso, la violencia de género, ¿sí? La idea es que vayamos
sí, yo creo que desmitificando y clarificando mucho de lo que existe alrededor del fenómeno. Sí, porque más que un concepto es un fenómeno. Bien. ¿Se me fue el internet a mí o se te fue a ti? Creo que ya Eh, volvimos. yo me escuché a Bueno, mí no mismo. importa, ya estamos acá. Un pequeño acá, un ataque de pánico acá interno. Yo como, Dios santo, me muevo. Bueno, Ok, ok. yo ahorita en la introducción dije que fue un tema, digamos, que me toca bastante porque ha sido un tema que curiosamente la vida me ha llevado un poco a estar ahí, a entenderlo, ¿sí? Cuando a mí me hablaban de violencia de género hace un montón de tiempo, tenía también un montón de preconceptos que quizás socialmente me habían instaurado, yo había entendido, ¿sí? Es como, ay, sí, no sé, que a las mujeres, que, ay, no, que el drama, que yo no sé qué cosas, y todo lo que está ahí atrás y lo que aparece socialmente en los mitos que pueden llegar a surgir. Y curiosamente en la especialización me tocó hacer mi tesis de esto y curiosamente posteriormente terminé trabajando en un grupo de enfoque diferencial en todo el tema del posconflicto y he aprendido y he entendido un montón sobre la importancia que acarrea esto y entender un poco, bueno, entender el género como un constructo social, ¿sí? Como un constructo social que, pues, que evoluciona, pero que también tiene un montón que ver con esas estructuras de, a ver, qué es lo que la sociedad considera que es apropiado para la mujer, el hombre, o para lo femenino y lo masculino. Porque acá va a ser muy importante ese matiz y es que la violencia de género, claro, sucede en su gran medida, ahorita vamos a hablar un poco de cifras en las mujeres, pero cuando hablamos de género también hablamos de esas no sé, esas categorías de género que no son tan dicotómicas de la mujer y el hombre, sino aquella feminidad, de la masculinidad, de cuando me salgo un poco de esa norma y cómo a la sociedad genuinamente no le gusta cuando me salgo de esa norma. ¿Mm? Sí, mira, y no solo eso, sino también comienza uno a ver el papel político que hay, también el papel de la política en esto. Mira, en la revisión que se hacía, que nos ayuda todo el comité editorial, yo empiezo a ver como este chequeo y me van a acordar, muchas veces informo que leo, porque es que es una serie de parámetros que es importante que ustedes tengan muy claros, pero cuando empezamos a ver cómo a partir de los años 90 se comienza a consolidar todo este fenómeno, a darle la importancia que se merece, perdón, y empezamos a encontrar cómo. Ojo al listado. En la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos, celebrada en Viena de 1993, en la Declaración de las Naciones Unidas se habla sobre la eliminación o el trabajo para, 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 para estar atentos a la violencia contra la mujer. Luego, en ese mismo año, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Luego, la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing. O sea, empieza uno a ver que esto es un fenómeno donde, por fortuna, se empieza a dar la prioridad y la importancia al fenómeno. Y quiero irme a algo que no sé si fue mi internet que se congeló, pero solo lo voy a reiterar. Y empieza a suceder algo y es dejar de ver esto como, por naturaleza, los hombres son violentos con las mujeres. ¿Sí? Porque, pues bueno, lastimosamente sigue siendo una de las tantas percepciones que pueden existir y me parece que es riesgoso. Por supuesto, porque terminamos normalizando algo que no deberíamos normalizar. ¿Sí? No es algo que deberíamos normalizar, ¿sí? La violencia sucede porque está dentro de nosotros, no, entendamos que el constructo social implica que esto es una construcción social, ¿sí? No es que dentro de nuestros genes que, no, casualmente así es como funcionan las cosas, no, pues toca aprender a vivirlas, no. Y toma su gran importancia, Hernán, porque las cifras nos hablan, y esto es hablándolo en general, de que 1 de cada 3 mujeres va a ser víctima de algún tipo de violencia de género. ¿Sí? Hablamos de cifras del 30, del 36%, son cifras supremamente altas, son cifras que nos llaman la atención y recordemos que como hay diferentes tipos de manifestaciones, no solamente hablamos de la agresión física o que como que la palabra violencia a veces nos lleva a pensar en eso, también hablamos de agresión emocional, del abuso sexual, del uso del cuerpo. También hay diferentes lugares y momentos en donde suceden, en la familia, en la pareja, en el grupo social en el que estamos, incluso lo que tú decías, en el Estado, donde incluimos la violencia política, un montón de cosas que está atravesada por este grandísimo constructo que hemos normalizado, pero que deberíamos estar mirando con lupa. Claro. Y mira, Ceci, cuando empezamos a hablar de eso también, que creo que va a ser parte del tema con nuestra invitada, es chequear las consecuencias.
¿sí? Las consecuencias que se han evidenciado detrás de esto, ¿sí? La evidencia, cómo nos está mostrando los mismos ejercicios de documentación, de recogida de información sobre lo que empieza a suceder con mujeres que han sido víctimas de violencia de género, ¿sí? Cómo tenemos cifras Mm. asociadas a, hay mayor probabilidad de tener hijos con bajo peso al nacer, hay mayor probabilidad de que sufran de depresión, hay mayor probabilidad de contraer VIH. Y en el espectro de lo que nos compete a nosotros, por ejemplo, como psicólogos, pues la probabilidad que hay de otras afectaciones de orden en salud mental, ¿sí? ¿Mm? El Total. mismo espectro de ansiedad, el mismo espectro de ansiedad, ¿sí? Todo el fenómeno de consumo, también la vulnerabilidad que empieza a existir para que haya un incremento en el nivel de consumo de sustancias. Entonces empezamos a chequear esto y nos vamos dando cuenta que lo voy a decir así y me voy a mantener en esto, pero es que no es una condición, una cuestión de que sea el tema de moda. De hecho, si chequeamos mucho de los programas que hemos hecho aquí en Conectados con Live, parte de las manifestaciones que tenemos de muchas personas es que ese temita está de moda. No, esto no es una condición de que es un tema de moda. Esto es una condición real donde tenemos resultados de lo que sucede cuando se da este fenómeno. Yo quiero decir una cosa, y es que a mí genuinamente me parece hasta bueno que sea un tema de moda. Traigámoslo, hablemoslo, enterémonos de la desigualdad estructural que existe, de las grandes dificultades que están. Menos mal se está volviendo tendencia a hablar de esto. Menos mal se están abriendo estos espacios para genuinamente desmitificar. Entonces, si es un tema de moda, bienvenido sea. Está bien, desde esa percepción tienes toda la razón, desde esa percepción traigámoslo, pongámoslo sobre la mesa y clarifiquemos, sobre todo, clarifiquemos por la cantidad de dudas que hay y por la cantidad de espectros y aspectos que tenemos a la hora de hablar de violencia de género. Tú lo dijiste, sexual, física, emocional, laboral, ¿sí? Es una Económica, patrimonial. sí, sí, entonces comenzamos a tener todo este fenómeno y pues nada, creo que vamos a tener tema para hablar. De hecho, no sé, dentro de los ejercicios de autorrevelación que hacemos, ¿te has percibido alguna vez víctima de algún tipo de... Porque ya hice mi autorrevelación, yo ya hablé de mi historia laboral, ya les dije que estaba sintiéndome ansiosa porque me siento evaluada en este tema. ¿Por qué tengo que autorrevelarme más? Ok, está bien, muy bien. Entonces, Mentiras, mentiras. vamos entendiendo eso. No, pero si así No, fuera, vamos estoy entendiéndolo. molestando. Yo creo que, y solamente para responderte muy puntualmente, yo creo que cuando empezamos a entender el tema de violencia de género y a ver la magnitud que existe y las matices que tiene, empezamos a verlo en todos lados. Empezamos a notarlo en pequeñas conductas que hemos normalizado, en pequeñas cosas que vemos como bien, como así deberían ser las cosas, para darnos cuenta que el cambio aparece cuando empezamos a darnos cuenta que eso es violencia y que no está bien y que genera un daño grandísimo, que es un poco lo que hemos hecho un montón con un montón de estos programas de Conectados con Live. Pero permito que tú abras el espacio a la autorrevelación. Cuéntame tú. Creo que sí he conocido un montón de personas y sobre todo consultantes que han Mm, sido víctimas, ¿sí? O sea, creo que en el espectro de lo que podemos denominar violencia, yo creo que han habido muy pocas de las violencias existentes, alguna que yo no haya tenido que acompañar con algún proceso terapéutico. Pero muy, es más, me arriesgaría a decir que si tuviera un listado, la lista de chequeo sería en un porcentaje elevado. Entonces, si es el día a día, si es el trabajo del día a día cuando está a este lado. Entonces, Yo desde me el- engancho con algo, Hernán, de lo que dices, y es que incluso en esta labor a veces detectamos así como la violencia, nosotros como, hey, eso es violencia, en este momento eso no está bien, es como, oh, ¿cómo así? Esto que está pasando me está dañando, está yendo en contravía de lo que es importante para mí, están yendo en contra mía por una estructura de género que está ahí, ¿qué es lo que está pasando? Y justamente poner eso sobre la mesa ya de por sí vulnera un montón, porque es abrir los ojos a algo que está pasando un montón. es cierto, Ceci. Pero bueno, vámonos entonces a trabajar con esto y con nuestra invitada. Vámonos a clarificar un montón de información. Ya saben, vamos a estar atentos a sus preguntas. Vamos a ir aclarando todas las dudas que tengan. Bueno, en lo posible, a veces nos quedamos cortos por tiempo, pero nada. Entonces, ¿qué tal si nos vamos a comercial y volvemos con nuestra invitada? Hágale. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas.
Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Bueno, muy bien. ¿Quién sube hoy de nuestro comité a acompañarnos en este espacio de darle la bienvenida? Ya, apareció de una. Hola, Valen, bienvenida. Hola Hernán, hola Ceci. Hola, ¿cómo vas? Ya, mejor dicho, es la presentadora estrella, ya. No que me iba a la cámara ni que nada, ¿sí o no? No, feliz de estar acá con ustedes el día de hoy. Qué bueno. Bueno, entonces voy a presentar a continuación a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Gloria del Pilar Cardona Gómez. Es psicóloga con especialización en epidemiología y magíster en antropología social, con experiencia de 20 años como consultora en salud pública, específicamente en temas como Sistema General de Seguridad Social en Salud, salud sexual y reproductiva, salud mental, violencias de género y suicidio. Adicionalmente, ha venido también apoyando al equipo de violencias de género en la implementación de estudios como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud y el Estudio Nacional de Violencias contra Niños, Niñas y Adolescentes. Además, está también a cargo del Sistema Integrado de Información de Violencias de Género, CIVIGE, el enfoque intercultural en el abordaje integral de las violencias de género y la atención integral en salud mental. Y bueno, con eso yo creo que pues se denota que está más que preparada para ser pues la invitada para nuestro tema del día de hoy. Sí, señora. Bienvenida a la experta. Hola. Hola. Yo ya estaba a punto de decir si sigo conectado o no, porque con tanta información que ustedes ya tienen y están tan dateados en estos temas, que me parece fabuloso, especialmente que Hernán hable de estos temas, porque es supremamente importante empoderar a los hombres en que entiendan por qué hay una defensa a los derechos de las mujeres. Estamos en la semana de la conmemoración del Día de la Mujer, y lo que tú decías, el hecho de que de alguna otra forma hoy reconozcamos las violencias a las que estamos expuestas las niñas y las mujeres, es porque hay todo un movimiento social, político, feminista, donde ha vuelto político lo que es privado, especialmente aquello que sucedía en lo doméstico. Cuando tú hablas de por qué se habla de violencia doméstica en un momento determinado, es porque indudablemente cuando volvimos político lo privado y nos dimos cuenta que aquí hay unas acciones que eran violentas al interior de nuestro hogar y que los trapitos no se lavan al interior de la casa, sino que hay que empezar a exponer que esto es estructural y sistemático, pues es cuando empezamos a hablar de violencias de género. Ok, wow, ya, no, mejor dicho, estamos con Nos validaron toda la introducción. Sí, total. Bueno, arranquemos. ¿Por dónde arrancamos, Vale? Dale tu orden hoy a la entrevista, Vale. Tú eres dueña y señora hoy. Bueno, Pilar, yo creo que lo primero que queremos pues preguntarte es, ¿qué es la violencia de género como tal? Bueno, esta pregunta es importante porque muchas veces, sí lo decía, te preguntan pero a los hombres también les pegan, pero lo que pasa es que eso no se configura en una violencia de género o no. Entonces, para decirles varias cosas, hoy se habla de la violencia no solamente basada en género, sino basada en lo que tiene que ver con las construcciones sociales del sexo. Entonces, se habla de violencias por razones de sexo y género. Eso tiene unas implicaciones muy grandes, porque una cosa es que tú nazcas mujer o hombre o intersexual, y esa carga que tú tienes por el hecho de haber nacido mujer ya te configura en un sistema de discriminación que prácticamente históricamente se ha dado en relación a lo que tiene que ver con el hecho de ser mujer. Pero lo que sucede es que cuando hablamos del género, específicamente, como lo decía Ceci, también lo decía Hernando, que son construcciones sociales que se han venido dando frente a lo femenino o lo masculino,
Entonces, no necesariamente todas las mujeres pueden llegar a ser femeninas, pueden también ser masculinas o ser mujeres trans, o lo mismo ocurre con los hombres. Pero, ¿qué es lo que realmente lleva a que se genere la violencia por razones de sexo y género? Que haya una subvaloración a lo que significa ser mujer y lo que significa lo femenino. Por eso es que muchas veces vamos a entender que habrán hombres que son víctimas de violencias de género, especialmente hablemos, por ejemplo, de los hombres gay que son afeminados. Entonces, por ejemplo, hay connotaciones como es que es una loca, es una marica, es que es una mariposa. Y mira que de nuevo lo que lo lleva es a una categoría femenina. Y les tengo una noticia de nosotros con el proceso que hemos venido hablando a nivel nacional. Estoy diciendo que es un trabajo de los diferentes gobiernos del país. Nosotros habíamos solicitado, la Corte Constitucional había solicitado que nuestra cédula que nos pone femenino fuera cambiada y se categorizara por el sexo que es hombre. Y hoy la Registraduría Civil empieza a registrarnos con la categoría sexo, que es la condición biológica con la que nacemos, y no con la categoría social con la que estamos, ¿sí? Porque nuestra cédula, la de todos y todas que estamos en este momento, si yo les digo sáquenla, van a ver que dice sexo femenino o sexo masculino. Entonces, eso es un avance muy grande para poder entender que cuando hablamos de sexo tienes que entender el sistema género. Y el sistema género se trabaja en 4 cosas. Uno, lo que tiene que ver con la distribución sexual del trabajo. Es decir, a nosotros nos ponen a que hagamos unas actividades y otras no. Y literalmente el ejemplo más específico es que somos psicólogas y no psicólogos, es decir, es una carrera para mujeres, porque está puesta al cuidado del otro. Y una de las primeras categorías que se nos asignan es el tema del cuidado, no solamente de nuestros hijos, sino los cuidados comunitarios, el apoyar y ayudar. Por eso cuando hay hombres que estudian psicología, pues de una les dicen, ay, no, ¿qué vamos a hacer con este marica? Es que va a estudiar y no es una carrera vieja. Entonces, miren cómo la distribución sexual de trabajo es supremamente importante. Lo otro es lo que tiene que ver con la cosificación del cuerpo. Y la cosificación del cuerpo lo que nos muestra es que nosotros, por ejemplo, para vender una cerveza nos empelotan, pero ustedes cuando han visto, por ejemplo, un hombre en peloto vendiendo una cerveza, ¿sí? O vendiendo, por ejemplo, para nosotros, porque la cerveza finalmente la ponen que nosotras en una copa menstrual se pone un hombre y estos procesos de construcciones de lo que significa la cosificación del cuerpo tiene tantas implicaciones. Lo otro es lo que decían ustedes, los roles hegemónicos son específicos. Se te fue el internet. En la última parte donde estabas hablando de la cerveza, de la cerveza y después de la parte bueno, que les decía que... Ahí me escuchan ya. Te escuchamos, sí. Sí. Bueno. Entonces, lo que les decía, la cosificación del cuerpo, esto es supremamente importante porque tú vas a ver que nos empelotan, nos sexualizan, ¿sí? Además, nos ponen el cuerpo a un cuerpo hacia los hombres, ¿sí? Y el ejemplo más claro es casos de violencia, mutilación genital femenina en Colombia por comunidades indígenas, donde lo que se corta es un clítoris para satisfacer sexualmente después a su pareja, ¿sí? Y eso no lo vemos en los hombres, por ejemplo. Y lo otro tiene que ver con esos, tiene que ver específicamente muy claro en cuál es el rol que tienen hombres y cuál es el rol que tienen las mujeres. Ok. Bien, creo que en ese último punto a mí se me cortó, yo no entendí bien el último punto. ¿Ustedes les llegó bien la información? La última parte no. Se cortó un poco, sí. ¿No? ¿No lo podría repetir? Que son lo que tiene que ver con los roles y estereotipos. Ok. Bueno, lo otro son los roles y estereotipos específicos para lo femenino y específico para lo masculino. Entonces, al hombre lo ponen en una relación de poder mucho más alta que el de las mujeres. Por eso es que a nosotros, en la conmemoración del Día de la Mujer, empezamos a hablar de que nos dieron el derecho al voto, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho a entrar a la universidad, el derecho de que nuestras abuelas y nuestras tías se pudieran quitar el de como el apellido de derechos que se han venido como estableciendo ahí.
Ok. Ok. eh, Eso que tú dices del de, creo que eso sí es muy importante porque históricamente eso pasaba, ¿no? Entonces, Cecilia de, Valentina de, y ese de, o sea, sin que es, bueno, sí, va a sonar feo Sí, realmente, pero pues tenían dueño, o sea, usted era mía. exacto. Tenía un dueño Usted- porque cuando tú te casas no te van a poner como Hernando Ravelo de Cardona, ¿sí? Pero a ella sí tocaba ponerles el de Ravelo. Sí, es verdad, tienes toda la razón, ok. Bueno, pero entonces dicho esto, yo estoy que leo un comentario con el que arrancamos, pero primero creo que hay que darle sentido a esta siguiente pregunta y es, Pili, ¿existen diferencias entonces entre los tipos de violencia de género? O sea, lo que vamos entendiendo es que hay Sí, diferentes tipos de violencia de género. exacto, sí. Entonces ahí hay varias cosas que hay que entender. Una cosa es, hay tres formas de analizarlo. Analizar las violencias que son directas, que son las que conocemos cuando atendemos desde la psicología, el caso de violencia sexual, el caso de violencia psicológica, el caso de violencia física, que te lo está expresando la víctima. La víctima no necesariamente expresa el hecho de sentirse víctima, por eso es que no debe hacer, y es un consejo que se hace para los psicólogas cuando vemos esta atención, es hacerle reconocer a ella que es víctima, ¿sí? Porque a ella no queda tan fácil decir, sí, es que yo soy víctima, porque Ceci lo decía, y hay un tema de naturalización y normalización de la violencia. Entonces, una cosa es que tú hables de la forma de la violencia, física, psicológica, sexual, económica. Otra cosa es que tú hables en el ámbito en el que se da esa violencia. Entonces, hay un ámbito familiar que es muy especial para niños y niñas. Cuando tú le dices a un niño no llore porque es una niña, que después tiene unas repercusiones muy grandes en términos de conductas autolesivas, porque a él le queda mucho más complicado poder expresar este tipo de cosas. Por eso es que la violencia, el patriarcado, el machismo tiene también estaciones. Pili, te nos fuiste con patriarcado. Sí, ahora vuelve, estamos. Y hace Patriarcado. nada estábamos hablando y estaba funcionando perfecto. Sí. Pili, te Sí. fuiste cuando estábamos en patriarcado. Patriarcado. Bueno, entonces lo que les decía es que esas violencias del patriarcado tienen unas afectaciones directas sobre los hombres, en el sentido de que es más difícil expresar mis emociones, entonces tengo más riesgo al alcohol. Estamos con problemas técnicos el día de hoy. Sí, Pero bueno, démosle continuidad a esto. Yo creo que lo que Pili ha hecho hasta ahora, ¡wow! Ay, empieza uno a clarificar un montón de cosas. sí, Yo, total. sí, a mí me costó, sí me cuesta, o sea, ir comprendiendo el fenómeno, para mí no ha sido sencillo, para mí no ha sido sencillo. Y creo que tiene que ver también con esa historia y con esa formación en la que en la que vamos creciendo, ¿no? Porque pues crecemos Uh en un -huh. ambiente donde básicamente tú eres pues el hombre y como por ser hombre tienes ciertos derechos, ciertos poderes, ciertas condiciones que la mujer no tiene por ser mujer, ¿no? Así es. Y Uh bueno, -huh. retomé con el patriarcado por lo que te fuiste, entonces estaba ahí como de otra forma dándole contexto a lo que tú dices y diciéndole a la gente y al público que, pues que nada, cuando tú no lo pones en contexto, uno va diciendo miércoles, creo que mi conocimiento no era tan elevado como creía sobre esto. Exacto. Lo otro es que tú siempre cuando haces análisis de violencias de género, además de analizar la forma, tienes que analizar el entorno y la relación con el agresor. La mayoría de agresores son hombres, pero hay una cosa muy interesante en las teorías frente a las construcciones sociales de lo que significa el patriarcado. Y agreden a las mujeres y suicida, el suicidio es mucho más alto en hombres, pero también se agreden contra ellos mismos. Ok, en esta última parte te volviste a Esperen un ir. minuto a ver si yo cambio. Dale, Un minuto cambio. dale. Yo aprovecho, entonces voy a leer el comentario que quería leer y fue uno que arrancando el programa me pareció muy interesante, un comentario que ponía Diana Cárdenas y decía, yo creo que a veces, como puede estar tan normalizado en algunos contextos, nos damos cuenta mucho después de que se trata de violencia de género. Yo creo que eso tiene un sentido grandísimo, o sea, pues hasta qué pasa, o sea, es después de, no sé, lo veo en los consultantes o en las consultantes y es que se da cuenta, yo no creo que lo esté exagerando, 8, 9, 10,
15 años después, que ha sido violencia de género, ¿sí? Entonces creo que esto nos pone en una condición donde tenemos que estar muy atentos y lo enlazo con lo que nos dice Laura, la vieja Laura. Bueno, nos saluda, qué bueno que estés conectada, y nos dice también que nos recomienda el libro Feminismo Terapéutico, Psicología Empoderadora para Mujeres que buscan su propia voz, de María Fornet, una herramienta súper poderosa y sanadora. Bueno, Uy, gracias por esa recomendación. estaremos viniendo una recomendación de parte tuya. Creo que sin duda alguna lo leeré, lo revisaré y lo tendremos en cuenta. Ok, pero entonces volvamos a Listo, ahora sí, tengo cambio de red. Ok, y te vemos nítidamente. Listo, entonces era un poco lo que les decía. Entonces, ahí, siempre y cuando estemos ante un caso de esos, sobre todo nosotros, porque miren, ¿por qué es tan importante que las psicólogas y los psicólogos sepamos de esto? Uno, porque la violencia tiene afectaciones muy graves a la salud mental. Realmente, coser una herida es lo de menos, pero las afectaciones a la salud mental, lo que genera en términos de sus habilidades sociales, la forma en la que se afecta su autoestima, su autoimagen, la capacidad de tomar decisiones, por ejemplo, para su vida, cada vez son más así y más chiquitas. Entonces ellas no tienen esa capacidad para llegar y tomar decisiones. Por eso es que muchas veces dicen, ay, es que les gusta, ay, es que no sé qué. No, es que es tanto el miedo que se genera eso, que ellas finalmente pierden absolutamente todo y termina, por ejemplo, dándole ese poder a ese agresor. Si bien lo que les decía es que es mucho, digamos que la mayoría de los agresores son los hombres, vamos a encontrar que en algún momento nosotros también podemos ejercer violencias de género por el hecho también de ser mujeres y ser agresoras. Hay casos de explotación sexual, por ejemplo, donde son las mismas madres o, por ejemplo, las proxenetas que llevan a esto. Yo también puedo hacer comentarios irónicos en un proceso de discriminación, por ejemplo, para personas LGTB, que también me lleva a que yo sea agresora, ¿sí? Obviamente es mucho menos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, siempre recomendación es qué relación hay con el agresor, cuál es esa condición de relación de poder que se da, en qué ámbito se da, es en la pareja, es en la familia, es en el escolar, en lo laboral que decía en un momento Hernán, para poder entender qué es lo que conlleva ahí en esas relaciones de poder. Siempre la relación de poder no solamente está marcada por el hecho de ser hombre y yo ser mujer o refuerzo lo masculino con lo femenino, sino también hay que mirar relaciones de poder en que es mucho más grave una mujer rica a una mujer pobre o el hecho de ser una mujer indígena a una no indígena, ¿sí? Además, pónganle eso en temas de discriminación o en temas de edad. Okay. Sí, es que se pone cada vez más complejo, ¿no? No es simplemente la categoría del género, sino cómo se interseccionan con el resto de las categorías que también nos terminan vulnerando. Exacto. Sí. Pili, hace un momento, pues cuando te saliste en ese momento justo hablamos con Hernán como la dificultad que tenemos como de identificarlo, como en realidad se ha normalizado tanto que a veces ni siquiera somos conscientes de que está sucediendo. Entonces, como queríamos preguntarte, ¿qué puede dificultar la identificación de una violencia de género? Bueno, ahí eso es lo más grave que son las violencias no directas. Las violencias no directas se basan en esas creencias y actitudes que tú asumes contra el otro, ¿sí? Y yo quiero presentarles algunos datos de las diferentes encuestas en las que nosotros hemos aplicado en Colombia que llaman muchísimo la atención sobre lo que significa, por ejemplo, el hecho de justificar la violencia, ¿sí? Nosotros nos encontramos muchas veces, por ejemplo, con que los hombres piensan que el 61.8% de ellos piensan que pueden controlar a las mujeres, ¿sí? Que tienen el derecho, por ejemplo, de llegar y decir ellas con quién salen o con quién no, ¿sí? El hecho de llegar y decir que se le puede justificar la violencia a la mujer cuando somos infieles o cuando nos portamos mal con nuestros hijos. Entonces, cuando tú empiezas a mirar esas categorías que no las ves porque tú lo piensas, eso es lo grave, porque imagínate que yo llegue a una consulta psicológica con Ceci, que Ceci es de las que dice, no, es que si les pegan cuando son infieles, pues ¿quién les manda a andar poniendo los cachos? Y llego yo, preciso, a consulta psicológica con ella a decirle que fui víctima de violencia por parte de mi pareja porque me encontró siendo infiel, ¿sí? Entonces mira cómo estas violencias que son estructurales
estas categorías sociales frente a cómo justificamos y normalizamos las violencias permean absolutamente todo, tu relación con tu familia, tu relación con tu pareja, los servicios sociales que ofrecen. Por eso es que algo que se está haciendo, y yo creo que ustedes todos los han visto porque todos somos psicólogas y psicólogas, se solicitó por parte del Ministerio de Salud que se hiciera un curso de certificación en la atención a violencia sexual, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando tú miras los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud y la encuesta de violencia contra niños, niñas, y les voy a decir un dato que a mí me llamó mucho la atención cuando hicimos la encuesta, que yo decía, no puedo creer que sean los mismos niños, prácticamente el 81.5% de los niños y el 70.1% de las mujeres, las entrevistamos de 12 a 23 años, están de acuerdo con que los estereotipos y los roles de género sí se justifican, ¿sí? Entonces ahí cuando tú llegas y dices, o sea, Dios mío, o sea, aquí estamos justificando todo. Es como el castigo físico en los niños. Entonces es que la chancleta de vez en cuando, pues bueno, pues ahí no es tan grave. Pues por eso es que hoy hay todo un proyecto de ley que quiere castigar el castigo físico para que ya indudablemente todo lo que tiene que ver con el castigo físico y las formas en las cuales prácticamente se atienden a los niños ya de forma extrema puedan ser castigados con cárcel. Pili, perdón, me surge algo, voy a saltar un poco la pregunta que seguía y es, Pili, entonces creo que sería más que necesario comenzar a chequear también cuando desde el papel de madre comienza a modelar, a moldear también esa misma figura, ¿no? En últimas es su papá, mi hijita, pues imagínense qué haríamos sin él, nos moriríamos de hambre y papá es papá. Sí. ¿Sí? Aquí entraría también todo este fenómeno, Pili. Aquí tú lo que vas a ver es que de alguna otra forma nosotros criamos a nuestros hijos como nos ha dicho el patriarcado que los creamos. Sí. Sean niñas o hombres, ¿sí? Es decir, aquí no hay el tema discriminatorio. Y tú me preguntas por las mujeres, y entonces yo te digo, bueno, ¿y los hombres qué? ¿Sí? Yo tengo una pelea cuando yo voy a todos los análisis de caso que son muy tristes en temas de violencia contra niños, niñas, que estoy hablando de los casos que terminan en homicidio o en muertes violentas de niños. Siempre cuando llego a trabajar con los referentes locales, entre esos los psicólogos y las psicólogas, siempre se refieren a la cuidadora. Y yo siempre les digo, ¿y el cuidador qué? ¿Es que esta niña que murió solamente tenía mamá? ¿O es que el papá no existía o no tenía ninguna responsabilidad? Entonces mira cómo, de alguna otra forma, la gran tarea que tenemos, por eso es que es tan importante unir el desarrollo que hacemos desde la atención clínica a también al desarrollo de proyectos sociales, como lo decía Ceci, en todo el ejercicio que ella hizo con la unidad de víctimas, es poder empezar a transformar esas realidades y darle digamos que abordar de forma diferente y resignificar las relaciones entre hombres y mujeres. Y no solamente entre hombres y mujeres, es el hecho de que yo no te discrimine por cualquier cosa, porque es que discriminamos por ser pobre, por ser feo, por ser de grupo étnico, por ser migrante, pero esto obviamente tiene una atenuación cuando hablamos de mujeres migrantes, de mujeres indígenas o de mujeres pobres. Sí, yo creo que es un discurso que es fuerte y es el tema de que el género nos compete a todos, ¿no? El género es una categoría que nos atraviesa a todos y no únicamente a la mujer que tiene que romper y enseñar. Y también hay que entender pues, toda la categoría de miedo también que hay, que puede existir y que es válida de ir un poco en contravía del patriarcado que durante tanto tiempo nos ha formado. Incluso no entender cómo y cómo empezar a notarlo en pequeñas cosas. Hay una pregunta interesante, Pili, del público que queremos traerte acá, que nos la hace Rime Pasos, perdón si así no se dice tu nombre. ¿Cómo se puede garantizar la lucha por equidad de condiciones sin caer en la opresión inversa o sin ser, entre paréntesis, entre comillas, feminazi? Bueno, ahí hay varias discusiones, ¿no? Y es que nosotras no matamos a los hombres, ¿sí? Los hombres sí nos matan a nosotros. Y hay una diferencia entre las luchas del feminicidio y hay que entender, digamos que acá me podría quedar toda la noche explicando las diferentes olas que se han venido dando frente a las luchas de lo que significa todo lo que tiene que ver con las luchas que hemos hecho las mujeres. Tú no las puedes dar porque es que siempre hemos estado oprimidas, ¿sí? El ejemplo más claro que les puedo dar es que cuando vinieron los españoles a colonizar, cogieron y mataron a todos los indios, ¿sí? Los indios en este momento, y fueron racistas y lo hicieron por ser racistas, por quitarles el poder. Entonces uno dice,
Si los indios se voltearon hacia los españoles, ¿lo hicieron por racista? No, no lo hicieron por racista, lo hicieron porque vivieron tantas violencias establecidas y sistemáticas relacionadas con eso, que lo mismo ocurre con los hombres. Una persona que llama las luchas políticas que se han venido dando por las mujeres como feminazis, está prácticamente desvirtuando toda nuestra lucha, porque nosotros no matamos hombres, a nosotros nos han matado. Y les voy a dar un dato, ya que estamos hablando de datos muy rápidamente, específicamente, porque ayer tuve una presentación sobre esto. El año pasado, Medicina Legal reportó 652 feminicidios en Colombia, ¿sí? Muertes de violencias que tenían que empezar a ser investigados como feminicidios. Y en el 80%, casi el 90% de los casos, quienes los mataron fueron los hombres. Esto no es lo mismo cuando hablamos de los hombres. Por eso un poco, no sé si me alcanzaron a escuchar, cuando se ha estudiado la violencia, lo que se encuentra es que hemos justificado en medio de esa jerarquización y construcciones sociales de lo que significa lo masculino y ser hombre, que no solamente nos matan a nosotros, se matan a ellos mismos porque finalmente son las principales víctimas del suicidio y además se matan entre ellos mismos, ¿sí? Eso no ocurre, por ejemplo, en lo que significan las violencias en relación a nosotros. Ok. Vale, gracias. Bueno, tú eres muy clara, tú eres muy concisa y definitivamente nos va poniendo aquí unas condiciones como muy claras. Estoy en un dilema porque estoy viendo aquí un montón de preguntas. También tenemos preguntas. Esta sería muy rápida contestar, creo yo. Morales, Stephanie. Pili, parte de las cifras que tú nos das y todos estos datos que nos das, si la gente quiere tener acceso a esto, ¿dónde los puede buscar? ¿Dónde los puede conseguir? No, pues tienen que entrar al CIVIG, voy a anotar acá el nombre. El CIVIG es el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género que tiene el país. Es una herramienta abierta al público donde están todos los datos de violencia, donde se han unido miles de herramientas de recolección de datos, no solamente de registros administrativos, sino de encuestas. Ok, bueno, vale. Entonces, estamos aquí decidiendo qué decíamos con las preguntas, Pili, porque yo creo que... Sí, bueno, yo escojo, gracias por darme la decisión. Hay una pregunta que nos acaban de hacer en los comentarios que también se relaciona con una pregunta que habíamos pensado hacerte desde antes, y es todo el tema de, bueno, ¿qué hacemos? Digamos que la pregunta como grandota que nos hacen es cómo podemos motivar a más mujeres a denunciar los casos de violencia para que estos no terminen en feminicidios. Eso sería un pedazo, pero una gran parte de eso es tal vez conocer qué es lo que hay que hacer, cómo funciona esa ruta, cómo debemos proceder cuando llegamos a enfrentarnos a esto. Hay una pregunta que no le hemos logrado tocar y Hernando en un momento cuando hablamos de esta charla me preguntaba qué pasa con los agresores. Y aquí hay una cosa importante y es los agresores y las agresoras que son víctimas, que son agresores o agresoras de alguna forma de violencia, todo se tipifica en un delito. Es decir, que violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, en los diferentes ámbitos que se da, si se logra evidenciar que es una violencia por razón de sexo y género, hay una denuncia y se convierte en un delito. Y eso es importante saberlo porque tiene cárcel, ¿sí? Y recordemos, por ejemplo, que Colombia es el único país que tiene víctimas de ataques con agentes químicos. Y de nuevo, vuelvo y les digo, nosotros no como mujeres utilizamos ese tipo de cosas. Lo segundo es que en salud es la primera entrada. Por eso es que muchas veces hay que incentivar a las mujeres a que se acerquen. Y en eso es importante y el papel fundamental que tenemos los psicólogos y las psicólogas. A la única institución donde no llegan las víctimas a decir que son víctimas es a salud. ¿Por qué? Porque ellas llegan porque tengo la depresión, porque tengo intento de suicidio, porque tengo un problema, no puedo dormir, me siento angustiada, me duele la cabeza, me pasó hace mucho tiempo y no sé si esto se configura o puedo denunciar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es saber muy bien cómo activar las rutas. Una vez que nosotros identifiquemos un caso de violencia, tenemos que incentivarla a ella a que asista a una prestación de un servicio por su EPS. ¿Qué es importante acá? Que si ella quiere seguir teniendo la consulta con nosotros, tenga esa oportunidad. El sistema de salud se la da de forma gratuita. Ningún servicio relacionado con violencias que atienda al sector salud puede tener ni cuota moderadora ni copago. Luego de ahí, yo activo tanto medidas de justicia por denuncia. Hoy tenemos la línea 122 de denuncias que abrió la Fiscalía por temas de pandemia.
Al igual tenemos la línea 155 para recibir asesorías, si ella necesita la asesoría ahí mismo. Y lo otro es que hay que buscar medidas de protección. Si las medidas de protección son en niños, niñas y adolescentes, la tendrá que asumir la comisaría de familia siempre y cuando ocurra la violencia en el contexto familiar, porque si no tendrá que estar a cargo del ICBF por las defensoras de familia. Y por otro lado, pues están todas las medidas de protección que puede establecer la comisaria, la policía y la fiscalía cuando la víctima sienta el riesgo para su vida. Ahora, como les decía, hay que empoderar a las víctimas para que ellas se sientan víctimas. Y la única forma de empoderarlas es también haciéndoles reconocer eso mismo, que ellas son víctimas y que definitivamente si no rompen esa cadena de violencia, pues indudablemente es muy complicado que lo hagan. ¿Qué sucede? Que hay que buscarle una red de apoyo. Yo no le puedo decir únicamente, por ejemplo, si llega Bala a decirme que soy víctima de violencia, yo decirle no, renuncie. Siempre hay que dejarle específicamente a la víctima que sea ella misma la que tome las decisiones. Como psicólogos y psicólogas tenemos que darle todas las oportunidades que tiene para que ella sepa en qué momento se da. Les voy a contar una cosa que estoy escribiendo, el Boletín Nacional para Violencias contra Mujeres y Niñas ya pues pandemia, aislamiento preventivo, y lo que nos encontramos es que se aumentaron el 59.4% de las violencias por llamadas por orientación en la línea 155. En el 2019 recibió 19,000 y pico de llamadas y durante la pandemia, aislamiento preventivo, en el 2020 33,000 llamadas, es decir, casi el 59%. ¿Por qué? Porque vieron la necesidad de buscar ayuda. Entonces ahí donde tenemos nosotros que indudablemente prestar este tipo de cosas. Recordemos que las mujeres tenemos menos posibilidad, por ejemplo, de ser independientes económicamente, de tener hijos, de preocuparnos por nuestra familia, de saber a dónde no ir, de que vamos a ser rechazadas, de que posiblemente nadie va a aceptar o me va a decir, ay, si quién le manda, como a usted le gusta y se lo hemos dicho miles de veces, le dijimos que ese tipo no le servía. Entonces, cuando miramos este tipo de cosas, empezamos a darnos cuenta que lo que hay que hacer es romper con todos esos imaginarios y establecer una red de oferta de servicios para que ellas puedan tomar la decisión. Son como 3 acciones grandotas, una acción como social, una acción si es más inmediata y una acción de prender rutas. Exacto. La acción social, como romper esos mitos, hacer estas conversaciones, volverlo la moda, si nos toca volverlo una moda para que la gente entienda que genuinamente sucede. El tema de si lo identifico, conocer las rutas y motivar a la persona y decirle, mira, esto es un delito, esto se configura como un delito, esto sucede y esto es lo que deberíamos hacer, y acompañar y validar y saber que es difícil y saber que se está remando a contracorriente de algo que lleva armándose durante un montón de tiempo. ¿Sí? Exacto, ¿sí? Ahí lo importante es que ustedes sepan que la ruta es salud, justicia, protección, ¿sí? Siempre configurándose un delito, ella puede tomar la decisión de denunciar o no denunciar, hay que incentivarle a eso y decirle que llegará su momento para hacerlo. Y hay medidas de protección, no solamente de seguridad, es decir, de ponerle un policía o de que la fiscalía solicite otro tipo de cosas, como por ejemplo que la comisaría diga, podemos darle subsidio o que esté en una casa de albergue, sino que muy posiblemente también hay que incentivarla al empoderamiento económico, al hecho de poder, digamos, romper con todas esas creencias y actitudes que se dan, el poder llegar y justificarle el hecho de que yo puedo hablar y no me siento amenazada, entonces hay un tema de seguridad ahí. Entonces aquí lo que sí tenemos la responsabilidad como psicólogos y psicólogas que atendemos eso, es saber muy bien cuál es la oferta de servicios que me ofrece mi alcaldía, mi municipio o donde yo esté trabajando. Salud, justicia y protección. Salud, justicia y protección. Excelente, eso ya quedó instaurado en mi cabeza. Yo quiero tomar un poco la palabra y me voy a ir en contravía de esto, y es que hay una pregunta del público que acaba de llegar y creo que es una pregunta que también está muy arraigada a un montón de dificultades en este tema, pero también ciertos mitos e ideas que tenemos, y es esta pregunta que nos hace Jamie Lorena, que nos pregunta qué pasa cuando se orienta sobre la ruta de atención por la EPS, pero la señora no desea asistir a la cita. Bueno, de nuevo hay que dejar las puertas abiertas. Vuelvo y les digo, ella no asiste no porque no quiera, ella asiste es porque dentro de su introspección y su forma de evaluar el asunto le genera tanto miedo que ella prefiere desistir de ese tipo de cosas, ¿sí? Recuerden siempre que cuando nosotros tenemos la responsabilidad de poder entender ella por qué no lo quiere hacer.
Cuando ella nos pregunta por qué no lo quiere hacer, entendemos cuál es la forma en la que tenemos que ayudar, ¿sí? Por ejemplo, ella puede tener, y me ha pasado porque yo atiendo muchos casos que asesoro no solamente en salud, sino a nivel de activación de ruta. Ella puede decir, es que él me está amenazando y me dice que si me voy de la casa no me deja sacar la niña y después me demanda por secuestro. Y puede suceder. Entonces imagínate que tú digas, ¿cómo dejo a mi niña acá? O cómo yo me salgo si va a terminar prácticamente denunciada por secuestro. O que le diga, si usted vaya, yo le mato a su papá y a su mamá porque yo sé dónde vive. Entonces imagínense esto, todo lo que significa. Entonces siempre hay que preguntar, ¿cuál es la razón que tienes para no activar la ruta? ¿Cuál es la razón que tú tienes para no denunciar, para nosotros poder asesorarla y de ahí coger la situación que necesitamos transformar y ayudarle a ella en la activación de rutas? Ok, Pili, y mira por ejemplo este comentario, porque también me surgió la duda y viene de la mano con el comentario que nos hace Sandra Briceño. Nos dice, sin embargo, en ocasiones el mismo sistema victimiza a la mujer y justifica la violencia que fue objeto. ¿Qué pasaría si en ese proceso de salud, de justicia o protección también sucede eso? También, o sea... Sí, ese es el ejemplo claro de que las violencias son estructurales, ¿sí? Por eso les decía, de nuevo, vuelvo y te digo, como son estructurales, yo te voy a revictimizar. Pero hay una cosa muy importante, Hernán, que quiero aprovechar, yo sé que nos queda muy poquito tiempo, pero hay una pregunta que siempre me hacen los psicólogos y las psicólogas y es, si pregunto más de la cuenta, ¿voy a revictimizar? No. Usted, si pregunta lo que debe preguntar de acuerdo al proceso terapéutico que lleva, lo necesita y lo requiere, lo puede preguntar. Revictimizar es preguntar en el momento que es menos adecuado, preguntar mal y siempre hacer pensar a la víctima que fue culpable de lo que le sucedió. Y eso es importante porque nosotros tenemos muchos casos de que el profesional de la salud le dice, bueno, ¿qué pasó con la historia clínica que no está completa? Y es la única evidencia que tiene, no, es que yo preferí no preguntar. Entonces uno le dice, a ver, papito, la idea es que usted tiene que preguntar lo que necesita para poder atender el caso. Usted no se va a poner a decir, ¿y por dónde? Y fue, sobre todo en violencia sexual. Entonces uno le dice, no, es que la víctima, lo primero que le tenemos que decir es, yo te voy a escuchar para que tú realmente cuentes lo que tú quieres contar, ¿sí? Y ahí tú le puedes decir, voy a hacer algunas preguntas que necesito para poder ampliar el caso y poder remitirte para saber qué fue lo que sucedió. El solo hecho de que tú sepas quién fue el agresor en violencia sexual con niños y niñas da una diferencia, si tiene que ir para comisaría de familia o si tiene que ir para la fiscalía, ¿sí? O el ICBF. Entonces ahí no nos dé miedo, porque lo que hemos visto es que a los psicólogos y a las psicólogas, bueno, y a todos los profesionales de salud mental, nos da miedo preguntar porque nos da miedo lastimar. No lastimamos si estamos atendiendo con el corazón a una víctima, ¿sí? Y en un proceso de formación, como lo hemos venido haciendo, realmente yo les puedo decir que la pandemia agilizó muchas cosas en el país que estaban quietas, que eran demoradas. Entre esos, se ha venido haciendo una formación para evitar mucho de que definitivamente dejemos de revictimizar y seamos tan muchas veces culpabilizadores de lo que le sucede a una víctima que es víctima de violencia. Bien. Gracias, me volviste a aclarar un montón de cosas y sobre todo mucho, o sea, direccionamiento cuando uno trabaja con tanto estudiante que está aprendiendo a hacer esto, que está aprendiendo a desarrollar esta habilidad clínica. Yo creo que esto me da un montón de claridad también. Gracias. A mí me gustaría cerrar con una última pregunta del público. Es una pregunta grande, pero tenemos poco tiempo, entonces igual la traigo acá. Porque es una pregunta más, es un poco estructural también. Ella nos pregunta, ¿cómo desarraigar de las mujeres las conductas y pensamientos machistas? Yo lo agarré a la sociedad, más que solamente a la mujer. Pero, ¿qué tips nos podrías dar? ¿Qué ideas podríamos empezar a movilizar para mover este tema? Sí, lastimosamente son temas de privilegio, ¿no? Porque de alguna otra forma no todas hemos vivido el machismo de la misma forma y de nuevo vuelvo y te digo, es que cuando somos privilegiadas posiblemente aceptamos mucho más ese tipo de cosas que otros. Entonces aquí, por eso se habla de la sororidad, creo que hay que empezar a hablar de la sororidad, hay que empezar a hablar de lo que significa la sororidad, para yo empezar a entender que tú puedes romper con este tipo de cosas y romper con esas formas de machismo, sobre todo las que ocurren entre nosotras mismas, ¿sí? Si ustedes, yo no sé si ustedes, bueno, si asisten, ya para cerrar rápidamente, si asisten, por ejemplo,
arreglarse en las uñas. Maslow tuvo que cambiar todo el nombre de sus esmaltes por una campaña que se trabajó con la Secretaría de la Mujer, porque recuerden que un esmalte se llamaba Buscona, Guaricha, todo. Si ustedes miran la nueva versión de los esmaltes, no tenía ni idea de eso. Sí, los esmaltes de Maslow, van a darse cuenta que toda esa estructura y formas en las que se vendían el nombre de los esmaltes se cambió ante una campaña que se trabajó con la Secretaría de la Mujer. Ok. Wow. Sí. De datos acá para afianzar justamente la importancia y lo grande que es el tema y cómo empieza de empezar a notar y de empezar a alzar la voz y decir, hey, a mí como que este nombre no me cuaja, esto a mí no me gusta, estamos quizás sosteniendo algo que a largo plazo nos está dañando un montón. Y con esos pasos pequeños que normalizamos y decimos, ay, no, pues tan bobas que cambien el nombre, sino genuinamente está generando un cambio grandote. Ahora lo que tú vas a ver, y es la invitación sobre todo a los hombres, es que se unan a poder romper con este tipo de cosas. Muchos de ustedes hacen parte de chat de sus amigos, donde todo el tiempo hay memes sexistas. Hay que romper con ese tipo de cosas para que definitivamente, especialmente, se rompa ese sistema de género que les decía, especialmente con temas de cosificación, del cuerpo de la mujer. ¿Sí? Yo hay veces... por ahí me meto a los chats, específicamente, por ejemplo, que tiene mi esposo, y yo le decía, mira, definitivamente, como estos chats son sexistas, ¿sí? Y se los distribuyen ese entre hombres, o sea, uno no se pone con ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay que empezar a romper la diferencia, es empezar a hablar de nosotras, a que nosotros no nos veamos que tenemos que pelear por hombres o tenemos que ser una mejor que la otra. Todas podemos ser compañeras, amigas y sostenerlos, y creo que las marchas, yo creo que ustedes lo vieron en las noticias, las marchas del 8 de marzo en Bogotá, era el resultado de eso, es llegar y decir, podemos parar, y cuando paramos las mujeres se para el mundo, ¿sí? Ese tipo de cosas que hacemos las feministas, pues es también llegar y decir, por favor, reconozcan nuestros derechos. Ok, bueno. Wow, Pili. Súper, mil gracias aquí detrás de cámaras, las personas que nos ayudan, súper también, muchas gracias, Pili. Creo que más claridad no se puede tener, creo que este es el camino para, yo comprometo a todos los que ven para una tercera y cuarta temporada que nos acompañen. Creo que podemos empezar a desmenuzar muchos temas, creo que detrás de eso también hay, no sé, así mismo hablar, por ejemplo, un poco de esta masculinidad también, como centrar la atención también, enseñar, pues un montón de cosas que pueden surgir detrás de esto. Sí. Pili, mil gracias, creo que nos ayudas un montón, das mucha información, creo que los comentarios están siendo muy favorables frente a lo que hemos trabajado el día de hoy, en serio que clarificas en mí un montón de dudas. No, ustedes, muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo para lo que necesiten, dudas. Muchas veces me preguntan activación de rutas, si pueden o no pueden hacer tal cosa. Yo presta para apoyar todo el tema de atención en salud mental. Creo que esa es una de las cosas que he tratado de movilizar desde también la posición en la que yo estoy, que puedo tener incidencia sobre ese tipo de situaciones. Listo. Pili, y de paso, te invitamos, Ceci, yo creo que el tema que vamos a hablar en 8 días va muy de la mano con fenómenos asociados a violencia, ¿no? ¿Nos quieres contar lo que vamos a hablar en 8 días, Ceci? Sí, yo te quiero contar, ese es mi rol aparentemente, contarte qué vamos a hablar. Vamos a estar hablando de celos, vamos a estar hablando sobre qué son los celos, cómo aparecen, cómo manejarlos, cómo tienen una relación difícil en términos de salud mental. Vamos a abrir un espacio muy, muy grande y muy, muy interesante frente a ese tema. Perfecto. Y así va a ser. Y creo que lo vamos a enlazar. Creo que por necesidad van a salir muchos aspectos de los que hemos tocado hoy, porque detrás de esa máscara de los celos también hay un sinfín de violencias. También hay un sinfín de violencias y lastimosamente de letalidad detrás de esto. Sí, ahí hay una cosa muy sencilla y es una de las formas reconocidas como violencia psicológica. Ok, excelente. Arrancaremos con eso. Vamos a arrancar con eso. Con eso vamos a arrancar en 8 días. A nombre de Pili, en 8 días la introducción al preámbulo va a ser por ti. Nada, mil gracias. Gracias a todos. Gracias, Pili. Bueno, aprendí un montón, como siempre. Sí.
Gracias por estar acá. Creo que no podríamos haber traído una mejor invitada para que nos hablara de No, imposible. La mejor de las mejores. Entonces nos vemos en 8 días y cuídense. Gracias a todos. Feliz noche. Vale, Chao. listo. Chao.